semana vamos a trabajar con el tejido nervioso y la comunicación entre sus células a la que denominamos sinapsis. Este tejido es el que nos permite captar los estímulos del exterior, procesarlos y elaborar una respuesta. También se encarga de mantener nuestro equilibrio interno a través de la regulación de funciones como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la motilidad de nuestro tubo digestivo. También lleva a cabo funciones mucho más complejas como ser el habla, el razonamiento, la memoria. Para realizar todas estas funciones se organiza formando un sistema, este sistema al que denominamos sistema nervioso. El sistema nervioso lo podemos clasificar en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. A su vez, dentro del encéfalo encontramos a los hemisferios cerebrales, al tronco cerebral y al cerebelo. Tanto el encéfalo como la médula espinal se encuentran revestidos por las meninges. Ahora bien, ambos, ya sea el encéfalo y la médula espinal, están formados por sustancia gris y sustancia blanca. En el sistema nervioso periférico encontramos los nervios, los ganglios nerviosos y las terminaciones nerviosas. Según su función, el sistema nervioso lo podemos clasificar en un sistema nervioso autónomo, es decir, que la regulación es involuntaria, como por ejemplo vimos la regulación de la frecuencia cardíaca, y un sistema nervioso somático cuya actividad es consciente, como por ejemplo todos los músculos de nuestro esqueleto que nos permite mover nuestras articulaciones. El sistema nervioso está formado por el tejido nervioso. El tejido nervioso está compuesto básicamente por dos tipos de células, las neuronas y las células de sostén. Las neuronas, según su función, se pueden clasificar en motoras, sensitivas o interneuronas, mientras que las células de sostén van a ser distintas si hablamos del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central reciben el nombre de glía o neuroglía y comprenden a los astrocitos, los oligodendrocitos, los microgliocitos y los ependimocitos. Mientras que en el sistema nervioso periférico, las células de sostén están formadas básicamente por las células de Schwann y las células satélites. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los nervios, encontramos otros tejidos asociados a este tejido nervioso, que forman el endoneuro, que es un tejido conectivo laxo, el perineuro, que es un tejido conectivo especializado, y el epineuro, que es un tejido conectivo denso, no modelado, que revisten los nervios. Entonces, el tejido nervioso estaba formado por distintas células. Dentro de estas células, la unidad funcional son las neuronas. Las neuronas están compuestas por un cuerpo celular, que también se denomina soma o pericarium, que tiene varias prolongaciones, que son cortas y ramificadas, que se denominan dendritas, y es por donde reciben la información o el estímulo, y una prolongación más larga, que es por donde va a transmitir el estímulo hacia otra neurona, que se denomina axón. Observamos las neuronas al microscopio electrónico, podemos ver que tiene un núcleo generalmente grande, con un nucleolo evidente. Este núcleo se encuentra rodeado por el citoplasma. En el citoplasma vamos a observar numerosas organelas. Dentro de ellas, las más importantes o las que más desarrollo van a tener van a ser el retículo endoplásmico rugoso, también el aparato de Golgi y numerosas mitocondrias. Todas estas organelas se localizan en la parte central del cuerpo y también en las dendritas. Vamos a ver que donde va a originarse el axón, que se denomina cono axónico, en general todas estas organelas disminuyen. Aparte de estas organelas que nombramos, también vamos a ver que tienen gran cantidad de filamentos intermedios y microtúbulos dentro de su citoplasma.
Entonces, llamamos dendritas a las prolongaciones del cuerpo de las neuronas. Estas, en general, son múltiples y se presentan ramificadas. Si pudiéramos verlas al microscopio electrónico, vamos a ver que tienen abundantes mitocondrias, pero no vamos a encontrar en ellas la presencia del aparato de Golgi. En general, las dendritas presentan espinas que son las que le permiten hacer sinapsis con otras neuronas. La función de las dendritas es recibir los estímulos desde otras células nerviosas, así como también del medio que los rodea. Esta fotografía de una microscopía óptica de un tejido nervioso tenido con una técnica especial que se denomina NISL está visto al 400 por. Vemos una neurona que tiene una forma triangular en donde encontramos centralmente el núcleo con el nucleolo evidente y hay 3 proyecciones dendríticas marcadas con unas flechas rojas. También alrededor del núcleo se ven o se observan unos grumos más basófilos, más oscuros, que corresponden a lo que se denomina corpúsculos de Nissl. Estos corpúsculos corresponden a los sacos del retículo endoplásmico rugoso dilatados en cuyo interior podemos encontrar proteínas. Como dijimos, del cuerpo de la neurona iban a extenderse proyecciones, algunas cortas y ramificadas que se denominaban dendritas, y una prolongación única, delgada, que se denomina axón. El axón es el encargado de transmitir el impulso nervioso hacia otra célula nerviosa o hacia células efectoras, como pueden ser, por ejemplo, las células musculares. El tamaño o longitud del axón va a depender de la localización y la función de la neurona. Por ejemplo, una neurona motora cuyo cuerpo se ubica en la médula espinal y tiene que inervar, es decir, transmitir el impulso a la célula muscular que encontramos, por ejemplo, en el brazo, puede medir hasta más de 1 metro. Ahora, en cuanto a cómo está compuesto el citoplasma de ese axón, vamos a encontrar que tenemos numerosos microtúbulos y neurofilamentos que permiten el transporte desde las proteínas que se sintetizan en el cuerpo de la neurona hacia el terminal axónico donde van a ser utilizados. También en este citoplasma vamos a encontrar numerosas mitocondrias, podemos encontrar una pequeña cantidad de retículo endoplásmico liso y lo que no vamos a encontrar es aparato de Golgi ni corpúsculos de Nissl. Asimismo, vamos a ver que la parte donde se origina el axón, es decir, la parte donde el axón surge del cuerpo de la neurona, se denomina cono axónico. En ese sector no va a estar mielinizado. También podemos ver que existen axones que están mielinizados y axones que no tienen mielina y se denominan desmielinizados. En la formación de la mielina la vamos a ver más adelante. En este esquema podemos observar una neurona en donde vamos a ver el cuerpo con el núcleo central, las proyecciones dendríticas ramificadas, el cono del axón en donde vemos que no hay presencia de mielina, el axón que en este caso presenta una rama colateral y cómo a nivel terminal se arboriza. Y en esta arborización, si lo vemos a mayor aumento, podemos ver que se forma lo que se denomina botón sináptico. Ahora bien, en color amarillo podemos apreciar las vainas de mielina. Entre vaina y vaina de mielina hay partes del axón que no están revestidas por mielina y se llaman nodos de Ranvier. Esta vaina de mielina es importante en la transmisión del impulso nervioso
ya que el impulso se transmite desde un nodo del Rambier hasta el otro, lo que se denomina transmisión saltatoria. El transporte o flujo axónico es un mecanismo bidireccional que permite la comunicación dentro de la célula desde el soma hasta el final del axón, que se denomina teledendro. Esto se produce gracias a la presencia de numerosos filamentos intermedios y microtúbulos que van a transportar ya sea vesículas, organelas, distintos gránulos o moléculas desde un lugar hasta el otro. Se clasifica según sea anterógrado o retrógrado. El transporte anterógrado es aquel que va desde el cuerpo de la neurona hacia la periferia, es decir, hacia el terminal axónico. Esto está dado por una proteína motora que se asocia a los microtúbulos que se denomina quinesina, y este transporte puede ser rápido o lento. El transporte retrógrado es el que se produce de la terminal axónica hacia el soma, y la proteína encargada de llevar a cabo esta actividad se denomina dineína, y este transporte es de tipo rápido. Esquema de transporte axonal, podemos ver el transporte axonal rápido anterógrado, como dijimos, desde el cuerpo de la neurona hacia el terminal del axón, que es llevado a cabo por la proteína quinesina. En general transporta mitocondrias, vesículas que contienen el neurotransmisor que fue sintetizado en el soma y se va a liberar en el axón, y también algunas enzimas. En cambio, en el transporte axonal rápido retrógrado, que utiliza la proteína llamada dineína, transporta en general esas vesículas luego de la liberación del neurotransmisor de nuevo hacia el cuerpo neuronal, y también puede transportar virus o toxinas que fueron endocitadas a nivel del axón hasta llevarlas al cuerpo de la neurona. Las neuronas se pueden clasificar según la forma de su cuerpo, según el número de prolongaciones, según la función y según la longitud del axón. Entonces, según la forma del cuerpo, podemos decir que pueden ser estrelladas porque tienen numerosas prolongaciones dendríticas. En general, esto corresponde a las neuronas motoras. Pueden ser piramidales, cuya forma es triangular, y el ejemplo son las neuronas denominadas piramidales de la corteza cerebral. Pueden ser fusiformes, que tienen forma ahusada. El ejemplo son las células bipolares de la retina. También podemos encontrar células piriformes que tienen forma de pera. El ejemplo característico son las células de Purkinje del cerebelo. Y también encontramos células esféricas cuyo cuerpo es redondo. Y el ejemplo son las células ganglionares de la adrenal. El número de prolongaciones, las neuronas se pueden clasificar en multipolares, que tienen más de 2 prolongaciones, las bipolares, que tienen 2 prolongaciones y una corresponde a una dendrita y la otra corresponde a un axón, las unipolares, que se presentan en la diferenciación temprana de las neuronas, en donde tienen una sola prolongación y esta corresponde al axón, las pseudounipolares, que dan la apariencia de tener una sola prolongación, pero en realidad estas células se generan porque tienen una prolongación que es una dendrita y otra prolongación que es un axón, y por crecimiento diferencial, digamos, del citoplasma de la neurona, estas prolongaciones se unen y dan la apariencia de ser una sola prolongación. Por eso se denominan pseudo-unipolares. Y las apolares, que corresponderían a la clasificación según la forma esférica, que no tienen prolongaciones y son las que dimos como ejemplo las células ganglionares de la médula suprarrenal. Vimos la clasificación según la forma y según el número de prolongaciones, y podemos ver que estas dos clasificaciones podemos superponerlas.
Por ejemplo, las células cuya forma es estrellada en general tienen muchas prolongaciones y son multipolares. Lo mismo pasa con las neuronas que tienen forma piramidal, que se encontraban en la corteza cerebral y que tienen también más de 2 prolongaciones y también son multipolares. Lo mismo sucede con las células piriformes que habíamos dado de ejemplo a las células de Purkinje, también son células multipolares. En cambio, las células bipolares en general tienen forma ahusada y las podemos encontrar, por ejemplo, formando parte de la retina y formando parte de la mucosa olfatoria. En cambio, las células unipolares o pseudounipolares en general son células que transmiten sensibilidad, son células sensoriales, mientras que las neuronas que no presentan axones las encontramos en general en el cerebro y se denominan células amacrinas. Según la función, las neuronas se clasifican en motoras, sensitivas o interneuronas. Las neuronas motoras son las células efectoras, es decir, que llevan la información desde el sistema nervioso hasta el órgano efector, que puede ser, por ejemplo, un músculo, por ejemplo, glándulas exócrinas o endócrinas. Las neuronas sensitivas son aquellas que recogen los estímulos desde las terminales nerviosas, por ejemplo, tacto, temperatura, dolor, y lo transmiten a la médula espinal. Las interneuronas son las encargadas de establecer conexiones entre las distintas neuronas y forman las redes que van a relacionar la información que llega al sistema nervioso y la que sale de él. Entonces podemos ver que las interneuronas en general son bipolares, las neuronas sensitivas en general son pseudo-unipolares, las neuronas motoras en general son multipolares. Existe entonces otra clasificación que es según la longitud del axón y en este caso las podemos clasificar en Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2. Las Golgi tipo 1 corresponden a las neuronas motoras cuyo soma o cuerpo se encuentra en el asta de la médula y el axón largo llega hasta la célula efectora que podría corresponder a una célula de un músculo estriado. Mientras que las neuronas tipo Golgi 2 son neuronas cuyo axón es más corto y en general son neuronas de asociación que están formando parte de los circuitos locales. Dentro de las células de sostén dijimos que podíamos diferenciar en las células de sostén que forman parte del sistema nervioso central a los astrocitos, oligodendrocitos, microgliocitos y ependimocitos, mientras que las células de sostén que encontramos en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann y las células satélite. Dentro de las células de sostén del sistema nervioso central encontramos los astrocitos. Cuando los miramos al microscopio óptico con técnicas de hematoxilina de eosina, solo podemos ver su núcleo, que es ligeramente ahusado y bien basófilo. Para poner de manifiesto sus características, necesitamos realizar técnicas especiales como ser técnicas de inmunohistoquímica o técnicas de tinción de plata. Entonces vamos a ver que hay dos tipos de astrocitos, los protoplasmáticos y los fibrosos. Los astrocitos protoplasmáticos tienen abundantes prolongaciones cortas que están muy ramificadas y son más abundantes en lo que denominamos sustancia gris, mientras que los astrocitos fibrosos tienen ramificaciones más delgadas y más rectas y se encuentran más abundantes en la sustancia blanca. Tanto los astrocitos fibrosos como los protoplasmáticos emiten prolongaciones que rodean los capilares con una especie de lo que se denomina pie. El astrocito junto con el capilar van a formar lo que se denomina barrera hematoencefálica, que va a permitir o va a impedir el paso
de determinadas sustancias desde el torrente sanguíneo hacia el sistema nervioso central. Esta barrera hematoencefálica entonces está formada desde la luz del capilar por la célula endotelial que forma la pared del capilar, la membrana basal que rodea esa célula endotelial y el pie del astrocito. Esto va a ser una barrera que va a determinar qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa al sistema nervioso. Aparte de esta función que es muy importante, el astrocito se encarga de proveer el sostén físico, químico y metabólico de las neuronas. Por ejemplo, trata de mantener un equilibrio en la concentración del potasio. Y esto es importante porque el potasio es un ion que va a intervenir en la despolarización o no de la membrana de la neurona. Otra de las células que encontramos en el sistema nervioso central y que forman parte de la glía o neuroglía son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son los que forman la vaina de mielina dentro del sistema nervioso central. Están cerca de los axones y emiten prolongaciones que se van a enrollar alrededor de los axones formando la vaina de mielina. De las células de sostén del sistema nervioso central son las células de la microglía o microgliocitos. Estas células son células fagocíticas que tienen la característica de originarse a partir de células progenitoras de monocitos, es decir, que son dentro de las células de la glía las únicas que tienen un origen distinto al tubo neural. La función que tienen es de defensa, ya sea contra microorganismos invasores, células neoplásicas o detritus y células lesionadas del propio sistema nervioso. Por último, dentro de las células de sostén encontramos a los ependimocitos. Estas células son células cilíndricas o cúbicas altas que tapizan las cavidades, por ejemplo, los ventrículos en el tronco encefálico o el conducto del epéndimo a nivel de la médula espinal. La función que tienen es la de participar en la formación del líquido cefalorraquídeo. Dentro de las células de sostén del sistema nervioso periférico teníamos las células de Schwann y las células satélite. Las células de Schwann van a ser las encargadas de formar las vainas de mielina en los axones periféricos. Forman la vaina de mielina enrollándose alrededor de un sector del axón. Entonces, las vainas de mielina van a estar formadas por las membranas fosfolipídicas de la célula de Schwann. Recordemos que cada célula de Schwann va a rodear un sector del axón, dejando entre célula y célula, es decir, entre vaina y vaina, los sectores libres o nodos de Ranvier, por donde va a pasar el impulso nervioso. Entonces, las otras células que encontrábamos en el sistema nervioso periférico son las células satélite. Son células pequeñas, cúbicas, que se encuentran rodeando el cuerpo de la neurona, lo que permite que la aíslen eléctricamente y le provean un sostén metabólico. Estas células, a diferencia de las células de Schwann, no producen mielina. Ahora que ya definimos cómo está formado el tejido nervioso, vamos a hablar de a qué denominamos sustancia gris y a qué denominamos sustancia blanca. La sustancia gris es el lugar donde se encuentran los cuerpos de las neuronas, mientras que la sustancia blanca está formada por las proyecciones dendríticas y axónicas que se encuentran revestidas por las vainas de mielina, que le dan el color blanquecino característico. Ahora bien, este grupo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso que forman la sustancia gris se encuentran formando núcleos o láminas, según cómo se dispongan. Mientras que este grupo de neuronas
de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico forman los ganglios o plexos. La agrupación de los axones que van a formar la sustancia blanca en el sistema nervioso central determinan la formación de fascículos o tractos, mientras que en el sistema nervioso periférico van a formar los nervios. Entonces, definimos la sinapsis como la comunicación entre neuronas o entre las neuronas y células efectoras, pudiendo ser estas últimas ya sean células musculares o células glandulares. Las sinapsis pueden ser entre un axón y una dendrita, entonces se van a denominar axodendríticas, entre un axón y el cuerpo de la neurona, y en este caso son axosomáticas, y entre axones, y en este caso se denominan axoaxónicas. Y pueden ser químicas o eléctricas. En las sinapsis químicas interviene un terminal presináptico, la hendidura sináptica y un terminal postsináptico. Al llegar un potencial de acción a la célula presináptica, se produce la liberación del neurotransmisor al espacio o hendidura sináptica. Este neurotransmisor va a actuar sobre receptores específicos en la membrana postsináptica. Tipo de sinapsis son las sinapsis eléctricas. En esta sinapsis también hay un terminal presináptico y otro terminal postsináptico. La diferencia es que no hay espacio o hendidura sináptica, ya que el presináptico y el postsináptico se encuentran unidos por uniones gap o canales que permiten el paso de iones de una célula a la otra. Esta respuesta es una respuesta rápida y es bidireccional, permitiendo que el impulso pase en ambas direcciones. Este tipo de sinapsis es común, o como ejemplo tenemos las olas del músculo cardíaco, el músculo liso visceral y también algunas neuronas del sistema nervioso central.